Bueno, sean todos bienvenidos a este video en el cual estaremos hablando del esqueleto, ¿bien? En breve lo estaré subiendo a Moodle, así que, bueno, cualquier consulta voy a estar a las órdenes. Desde ya quiero agradecer al doctor José Ramírez, quien me facilitó esta presentación, sin la cual sería imposible realizar este video. Bueno, esqueleto. ¿Qué quiero que se lleven hoy de la clase de esqueleto? Quiero que se lleven el concepto, las generalidades, componentes, esqueleto craneofacial y cervical. Bien, o sea, no vamos a ver todos los elementos en profundidad, no. Esto es una clase general en la cual vamos a abordar los diferentes características que tiene el esqueleto. No lo vamos a ver en profundidad, eso lo daremos luego. Bien, bueno. Primero que nada, esqueleto. ¿Qué es el esqueleto? El esqueleto es la parte del cuerpo que forma la estructura de soporte de un organismo. Bien, vendría a ser semejante a un edificio. Si vemos, los edificios tienen pilares y tienen vigas, bien, que sostienen toda la estructura. En este caso, el organismo está formado por una estructura de soporte que es el esqueleto. Bien, esto lo extraemos del diccionario de la RAE. Ahora, otra definición más profunda es que el esqueleto es el armazón interna del cuerpo de los vertebrados. Esta nos lleva a hacernos preguntas más complejas, como por ejemplo, ¿es un armazón? ¿Siempre es interno? ¿Puede ser externo? ¿A qué se refiere con vertebrado? Vertebrado. Bueno, esas son cosas que vamos a ir viendo. Esta es la definición de Gutiérrez. ¿Qué debemos tener presente? ¿Todos los organismos tienen un esqueleto? Y en cierta medida todos los organismos tienen un esqueleto. A veces se confunde el concepto, piensan que esqueleto es necesariamente algo duro. No necesariamente. Por ejemplo, yo voy a una bacteria. ¿Las bacterias tienen un esqueleto? ¿Puedo decir que tienen un esqueleto? Bueno, tienen un armazón. En este caso tiene una armazón externa formada por proteínas, glicoproteínas, como puede ser el peptidoglicano en algunas bacterias gram positivas, no importa, no me quiero ir por las ramas. El asunto es que tienen un esqueleto externo que le brinda una estructura, ¿bien? Le hace mantener la forma. En los vertebrados y en otros animales vamos a ver que hay diferentes tipos de esqueletos. Vamos a tener un esqueleto que va a ser interno, un esqueleto que va a ser externo y uno fluido. O sea que los organismos van a tener diferente tipo de esqueleto y con ello va a haber ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, esqueleto interno. ¿Quiénes tienen esqueleto interno? Mamíferos, aves, anfibios y reptiles. O sea que esto lo compartimos tanto con una vaca, con un pájaro, con una rana o con una serpiente. Todos tienen un esqueleto interno. Ahora, ese esqueleto ¿es igual? No, no es igual. Tiene diferentes características. Luego vamos a ver que hay un esqueleto externo que tienen los artrópodos, como por ejemplo insectos y arañas, que no son insectos. ¿Qué debemos saber de ellos? Bueno, el esqueleto interno va a tener ciertas ventajas, ¿bien? Evolutivas que le permitieron desarrollarse. Por ejemplo, tiene flexibilidad estructural, ¿bien? Hay ciertos puntos, que son las articulaciones, que le dan cierta capacidad de movimiento mayor al esqueleto en comparación a un artrópodo, que tiene un esqueleto externo que le restringe más los movimientos. ¿Qué otra ventaja tiene un esqueleto interno? Bueno, que hace que el organismo tenga un reservorio de fosfato, por ejemplo, y de calcio, que ante necesidades o requerimientos del organismo se puede reabsorber, pasa a la sangre y se puede utilizar para otras funciones. Bueno, en el caso de los artrópodos no. El esqueleto de los artrópodos es un esqueleto de quitina que no tienen esa habilidad. Pero bueno, ¿qué otra desventaja tiene el esqueleto de los artrópodos? Que parece que hoy me ensañé con ellos. El esqueleto de los artrópodos es muy pesado. Cuando hace millones de años, ustedes no estaban vivos y yo tampoco, había un artrópodo en el mar que quiso pasar a la tierra, descubrió que su esqueleto era muy pesado para la vida en la tierra, ¿bien? Esto sí es apto para la vida en un medio acuático, pero en la tierra se hace muy pesado. En cambio, los mamíferos tienen una capacidad de crecimiento que no está limitada, porque el artrópodo cuando quiere crecer tiene que sacarse su esqueleto. Por eso vemos que algunos cangrejos, por ejemplo, cambian de esqueleto para poder crecer. En cambio, cualquier organismo con un esqueleto interno no tiene limitado su crecimiento, porque no necesita cambiarse su esqueleto para crecer. ¿Bien? Bueno, me estoy yendo por las ramas, no me quiero seguir peleando con los artrópodos. Pero bueno, vamos a decir algo bueno de los artrópodos, que su esqueleto tiene la ventaja que protege más los órganos internos, a diferencia del esqueleto de un
mamífero. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos puntos en el esqueleto que nos hacen propensos a un daño de los órganos internos. En cambio, en eso, por ejemplo, un pájaro quiere agarrar no sé, un insecto, lo quiere apretar y su esqueleto es duro, ¿bien? Y eso lo protege de que se lo coma el pájaro. Ahora, un roedor no. Si viene un águila y lo agarra el roedor, marchó. No tiene forma de defenderse con el esqueleto. Bueno, finalmente tenemos el esqueleto hidrostático, que es un esqueleto fluido que tienen equinodermos. ¿Quiénes? Las estrellas de mar, los gusanos como los anélidos y los nematodos como los gusanos redondos. Sin irme por las ramas, ¿qué es? Es un compartimiento con fluido interno que le permite adoptar diferentes formas. Bien. Bueno, seguimos con esto. Vamos de vuelta al ser humano. El esqueleto. El esqueleto significa en griego seco. ¿Por qué? Porque los griegos, cuando vieron los primeros esqueletos, pensaron que eran algo seco. Bien, que eso fue un error. Y es algo que a los estudiantes, aunque parezca mentira, les pasa, que ven los huesos y dicen, esto es un hueso. No, señor, esto es tejido inorgánico que quedó. ¿Por qué? Porque un hueso es un órgano. Está formado por tejido óseo, bien, que está recubierto por membranas, tanto internas como externas, de origen conjuntivo. No me quiero pelear con Tapia, pero ya estoy hablando mucho de histología, le mandamos un saludo. Lo que tiene el tejido óseo es que está recubierto por membranas. Bien, eso en su conjunto es un órgano, es un hueso. No confundir tejido óseo con hueso. Un hueso es tejido óseo más membranas. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando una persona se muere, se descompone, queda el hueso. No queda el hueso propiamente, bien, hasta yo me equivoco. Queda la parte inorgánica del tejido óseo, porque la parte orgánica, es decir, los odontoblastos y los osteoblastos y los osteocitos, se degradan, bien, se destruyen. Y las membranas también, o sea, nos queda la parte inorgánica. Seguimos hablando del esqueleto craneofacial, que es lo que nos importa como odontólogos. No nos va a importar el esqueleto de la rodilla, si bien es interesante, no lo vamos a dar. Vamos a ver que hay un esqueleto craneofacial que se forma por 4 elementos, a saber, que son huesos, cartílago, dientes y articulaciones. O sea, el esqueleto son 4 elementos, ¿bien? Huesos, cartílagos, dientes y articulaciones. No pensar que los huesos son el esqueleto. El hueso es uno de los componentes, junto a los otros 3. Del hueso ya hablamos. ¿Qué va a ser el hueso? Después vamos a tener cartílago, bien. Después los dientes, que son órganos duros, bien. Que es tejido duro que está envolviendo una cavidad que contiene un tejido blando, que es la pulpa dental, que veremos más adelante. Y articulaciones, que son lugares que dan crecimiento y flexibilidad estructural, como ya hablé. Volviendo un poco al hueso, órganos duros cubiertos por membranas capaces de cambiar su forma y su estructura para adaptarse a ciertas demandas. ¿Qué tenemos? Bueno, acá tenemos el tejido óseo, bien, cortical. No vamos a profundizar en esto hoy. Hay que saber que hay un tejido óseo medular y un tejido óseo cortical, bien. El tejido óseo medular tiene cavidades que encierran médula, que es hematocitopoyética. O sea, tiene esa capacidad de ¿qué? De crear células. Tiene una capacidad hematocitopoyética. O sea, arranca con H. Si la quieren usar para un tutti frutti, sacan 11.000 puntos más o menos. Pero bueno, encierra médula, que están limitadas por trabéculas. Pero en sí está recubierta toda esa parte interna del hueso por un tejido blando, una membrana que se llama endostio. Externamente el hueso está cubierto por otra membrana que se llama periostio. Entonces, ¿para qué me importan a mí estas membranas? Bueno, a saber de estas membranas, lo que van a hacer es generar la nutrición, generar la inervación, o sea, van a hacer que llegue las terminales nerviosas al hueso, o sea, el hueso siente, ¿bien? No es que yo me rompa un hueso y no siento, el que se rompió un hueso debe saberlo, te rompes un hueso y duele, pero bueno, no es algo muerto el hueso está vivo, tiene células adentro. Y va a tener estas membranas que le estimulan su crecimiento, o sea, lo que es la reabsorción, o sea, que se pierda hueso, y la aposición. En relación a esto hay 2 conceptos que tenemos que tener claro, que son remodelación y modelado. El remodelado y el modelado, 2 conceptos fundamentales, que tenemos que tener bien claro su diferencia. El remodelado actúa durante toda la vida. ¿Qué es lo que hace el remodelado? Reabsorbe hueso a través de unidades básicas formadoras de hueso, bien, o sea, el osteoclasto se come el hueso, digamos de manera bruta,
luego se deposita tejido óseo a través de osteoblastos y se genera una reparación y un recambio de hueso. ¿Bien? O sea que en un lugar va, se reabsorbe y se deposita, en el mismo sitio. En cambio, el modelado no actúa durante toda la vida, actúa generalmente en los primeros años, en el adulto ya casi está inactivo, ¿bien? A veces sí, realmente está inactivo, pero tiene la capacidad de activarse ante cambios mecánicos, o sea, si aumenta la fuerza, se genera un modelado, una posición ósea, ¿bien? Y también su consiguiente reabsorción. ¿Por qué? Porque el modelado genera una deriva, genera lo que es un cambio en la forma del hueso. En un lugar se reabsorbe y en otro se deposita. En dos lugares diferentes, ¿se entiende? El modelado deposita y reabsorbe en dos lugares diferentes. En cambio, el remodelado es en el mismo sitio y esa es la diferencia fundamental. Bueno, ya hablé mucho del hueso. Vamos a cabeza o cráneo. Cabeza o cráneo, ¿es lo mismo? Y no. Cabeza, como ya dijimos, es la parte que está, o sea, la cabeza vendría a ser los tejidos duros, bien, del esqueleto, pero también los tejidos blandos, que lo recubren y que están en su interior. Cambio, el cráneo va a ser la parte dura, bien, o sea, todo esto sería una cabeza ósea, bien, todo esto es la cabeza ósea, todo lo que está en la imagen. Ahora vamos a ver cómo se divide. Primero debemos tener claro que la cabeza es la parte del ser vivo que contiene los órganos de los sentidos especiales, bien, como por ejemplo son la vista, son el olfato, son el equilibrio, y también es la que contiene las partes del sistema nervioso que se relacionan con ellos, la parte inicial del aparato digestivo y del aparato respiratorio, bien. En cambio, la cabeza ósea vendría a ser solo la parte de hueso, bien. O sea que una cosa es la cabeza y otra es la cabeza ósea. Y ahora vamos a ver bien, va a quedar más claro. Cabeza ósea. La cabeza ósea, que es el hueso, lo vamos a dividir en dos partes, ¿bien? La parte amarilla y la parte de color hueso. Irónicamente la parte de color hueso. ¿Qué debemos saber? La parte amarilla en anatomía comparada se conoce como neurocráneo, ¿bien? A ver si hago foco ahí. Neurocráneo. Bien, o sea que encierra al sistema nervioso central. Bien. En cambio, la parte que vendría a ser esta de acá se conoce como viscerocráneo, o sea, se relaciona con vísceras. O sea, la parte amarilla es el cráneo y la parte que no está pintada es la cara. Bien, o sea, tenemos cráneo y tenemos cara dentro de lo que es la cabeza ósea. Bien, o sea que yo en esta parte haría un esquema. Haría cabeza, tiene una cabeza ósea adentro, bien, que es el armazón interno. Y en ella tenemos una parte que es el cráneo y otra que es la cara, o sea, el neurocráneo y el viscerocráneo. Yo diría que desgraben esta parte bien despacio para entenderla bien, porque quizá fue medio confuso. Bueno, siguiendo con esto. Cráneo y cara. ¿Es normal la forma que tiene la cabeza? Bueno, capaz que la pregunta no es normal. La pregunta sería, ¿esta sería la forma? En realidad responde a la evolución la forma de la cabeza. ¿Qué pasa? El ser humano cuando evolucionó tuvo la característica de que adoptó el bipedismo, ¿bien? O sea, empezó a caminar en dos patas en lugar de ser cuadrúpedo, en lugar de caminar en cuatro patas. Esto liberó sus extremidades superiores y generó que su cabeza, en lugar de estar en la parte anterior del organismo, estuviera en la parte superior, ¿bien? Bueno, ¿esto qué le permitió? Tener las manos libres y poder hacer cosas. Por ejemplo, agarrar un fruto, fabricar una herramienta, en fin, le dio cierta capacidad. Eso primero hizo que la cabeza cambiara de posición y que la musculatura del cuello se adoptara a esa posición. ¿Bien? Porque no es lo mismo tener la cabeza adelante que tenerla hacia arriba. La fuerza de la musculatura va a tener que ser diferente. Bueno, ¿qué otra cosa hizo que la cabeza? Ya dijimos, el bipedismo. Otra fue el tamaño del cerebro, porque el ser humano, vieron que tiene un cerebro desproporcionadamente grande respecto al organismo. Por ejemplo, sucede que organismos del mismo tamaño a escala, digamos, tienen un cerebro mucho más chiquito. Al poder liberar las manos y haber conseguido esa habilidad de poder crear herramientas, el cerebro empezó a crecer, crecer y crecer.
y por eso tiene un cerebro grande el ser humano y por eso la forma de la cabeza, ¿no? Y bueno, otra cosa que debemos tener clara. ¿Qué otra cosa determinó esto? La neotenia. Y este es un concepto un poco confuso. ¿Por qué? Porque la neotenia es la capacidad del organismo, del ser vivo, de mantener características infantiles en la adultez. Bien, esto puede ser un poco complejo. ¿Qué sucede? El crecimiento de la cara y del cráneo no es a la misma velocidad. El cráneo crece a una velocidad y la cara crece a otra. En un antepasado común entre el chimpancé y el ser humano, digamos, él tenía un cráneo grande y una cara pequeña. ¿Qué pasa? Con la evolución, digamos, con el crecimiento, la cara sigue creciendo y el cráneo no crece. Entonces vemos que los chimpancés tienen una cara muy grande y un cráneo muy pequeño. En cambio, el ser humano no tiene un cráneo desproporcionadamente grande en comparación a la cara. Es decir, mantenemos características infantiles en el desarrollo, ¿bien? Puede ser un concepto difícil de entender. O sea, la neotenia es mantener características infantiles en la adultez. ¿Eso que permitió? Tener un cerebro muy grande, ¿bien? En un chimpancé, por ejemplo, en un momento tenemos las mismas características, pero sigue el crecimiento de la cara y se detiene el del cráneo, por eso tienen un cráneo chico y una cara mucho más grande. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Entonces tenemos un cráneo y tenemos una cara. Para complicarlo un poco más, el cráneo, que es la parte celeste, la podemos dividir en dos partes. Un concepto tomado de la arquitectura, que fue una base, bien, que sostiene a una bóveda, o sea, la parte que tiene forma de bóveda, básicamente, o sea, es como una semiesfera, digámosle, como una circunferencia cortada, no me sale el nombre ahora, es como una elipse. Esa forma de bóveda es la bóveda propiamente y se sostiene de una base. A su vez, de la base cuelga ¿qué cosa? La cara. La cara cuelga de la base. ¿Bien? Entonces tenemos un cráneo y tenemos una cara en naranja. Con una base, con puntitos, ¿bien? Esto es la base. Y una bóveda, ¿bien? Si lo vemos al esqueleto desde una vista exocraneal, o sea, yo miro al cráneo y lo miro desde abajo, voy a ver que yo puedo dividir a la base en un sector, faringio y otro retrofaringio, ¿bien? O sea, un sector retrofaringio en celeste y uno faringio en amarillo, en la base, ¿no? Por otro lado, si yo miro una vista endocraneal, tengo como 3 escalones, ¿bien? O sea que de adelante a atrás se va escalonando. Tengo una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me pusiera a caminar, supongan, ¿no? Desde la fosa craneal anterior a la posterior, voy a ir bajando escalones. ¿Bien? Acuerden, eso es una vista endocraneal, o sea, miro el cráneo desde adentro, miro la base desde adentro. Si yo miro la base desde afuera, tengo 2 sectores. ¿Bien? Esqueleto craneofacial, seguimos. Entonces, el cráneo que tiene una base. ¿Quiénes forman la base del cráneo? La forma el frontal, que está en plateado, ya veremos qué parte. Después tenemos al efenoides, que es en blanco. En azul el temporal y al occipital en amarillo. Bien, esas van a ser las partes de la base. Y me faltó acá que está en amarillo el etmoides. También una partecita del etmoides va a estar formando la base del cráneo. Más adelante veremos qué parte de qué hueso. Quiero que se queden con esta idea. Luego, bueno, acá lo que venía diciendo de vuelta, fosa craneal anterior, media y posterior. Bien, nada nuevo hablar por vista de endocráneo. Luego por exocráneo tenemos un campo o sector facial por exocráneo y un campo o sector cervical o también llamado retrofaringio. O sea que tenemos un sector faringio y uno retrofaringio. O también llamado cervical, pues se relaciona con la columna, y uno facial, pues se relaciona con la cara. ¿Bien? Me voy quedando sin voz ya por hablar tanto. Esto porque ustedes no hacen preguntas. Bueno, si yo miro en un corte, un hueso, voy a ver que el esqueleto craneofacial, la base va a tener un ángulo, ¿bien? Hay 3 puntos, que en este momento
Es medio confuso saberlo, pero bueno, se llama nasion, se llama silla y se llama varian. Esos 3 puntos lo que me forman es un ángulo, el ángulo basicranial. ¿Bien? Ese ángulo basicranial mantiene una relación respecto a la forma de la cara. Y lo vamos a ver. Bueno, yo tengo el cráneo, ¿no? Voy a tener un índice cefalométrico. Esto es un concepto un poco difícil de entender. ¿Por qué? Porque digamos, si yo miro un cráneo desde arriba, voy a ver que tiene ciertas dimensiones, cierta proporcionalidad. ¿Bien? O sea, tiene diámetros. Un diámetro antero-posterior y un diámetro latero-lateral. Entonces, si yo tomo esas medidas, voy a ver que si yo tomo el diámetro transversal, lo multiplico por 100 y tomo el diámetro antero-posterior y lo divido, ¿entienden? O sea, tengo el diámetro antero-posterior por 100 y lo divido por el... Perdón, me confundí yo ahora. Tengo el diámetro transversal, lo multiplico por 100 y lo divido por el antero-posterior, me va a quedar un índice, que es el índice cefalométrico, que me va a dar dos cosas. O la persona es braquicéfala o va a ser dolicocéfala. ¿Qué quiere decir esto? Braquicéfalo es que va a tener un cráneo que va a tender a ser ancho transversalmente y más pequeño anteroposteriormente. En cambio, uno dólico-facial va a tender a ser de mayor diámetro anteroposterior y menor transversal. O sea que los braquicéfalos tienen un cráneo ancho y los dolicocéfalos a grandes rasgos tienen uno anteroposteriormente más grande, o sea, tienen uno largo. En el